Muy buenos días, bienvenidos a este avance de noticias a través de Covisión Colombia. Atención, el presidente Gustavo Petro firmó un nuevo decreto del salario mínimo tras la suspensión provisional que ordenó el Consejo de Estado. Desde la Plaza de Bolívar en Bogotá, el mandatario colombiano aseguró que se adoptaron todos los ajustes técnicos pedidos por el alto tribunal, al que se le enviará el decreto 0159 de 2026, con el que queda fijado el salario en el mismo monto de 2 millones de pesos. El decreto fue redactado por los ministerios de Trabajo y de Hacienda, luego de que llegaran a un consenso con los sindicatos y también con el empresariado en la concertación salarial del pasado lunes. Los actores dijeron estar dispuestos a sostener el incremento del 23% y el Ejecutivo se comprometió a buscar caminos que aligeran ciertas cargas tributarias del gremio empresarial. Aunque los temores no se han disipado, un amplio sector de los empresarios encabezados por la ANDI consideró que lo mejor es mantener el aumento para evitar eventuales traumatismos. Será el alto tribunal el que determine si el gobierno ya subsanó los vacíos del anterior decreto, en el que se habrían priorizado los argumentos alrededor del concepto salario vital y no las justificaciones técnicas en torno al Producto Interno Bruto, la producción, la inflación, entre otros conceptos. El presidente del Consejo de Estado, el doctor Alberto Montaña, explicó que la Sala Plena no se pronunció sobre el monto del aumento ni sobre sus efectos, sino sobre aparentes vicios en la actuación del gobierno. Vale la pena precisar que algunas demandas alegaban que el incremento era desproporcionado. Frente a ese argumento, el Consejo de Estado fue claro en señalar que en esa etapa inicial no tenía elementos para concluir que el aumento fuera desproporcionado y descartó esa tesis, según lo ha dicho el presidente del alto tribunal. Los magistrados evaluarán si esta sumatoria y el concepto alrededor del salario vital que pregona el presidente Gustavo Petro son suficientes para el alza. El mandatario dijo que no descarta que se avecinen nuevos recursos contra el salario mínimo y por ello les pidió a sus simpatizantes continuar con la defensa de la cifra adoptada, incluso una vez deje la Casa de Nariño. Próximamente llegará el desenlace para este hecho y la decisión de fondo será clave para marcar un precedente y evitar que el Ejecutivo decida eventuales aumentos que puedan estar por fuera de los parámetros que establece la ley. La opinión de ustedes, nuestros cibernautas, frente a este tema del salario mínimo, lo que se ha determinado en las últimas horas entre empresarios, entre los sindicatos, pues está de acuerdo o no está de acuerdo que se mantenga. Hay otra noticia en este avance de noticias de Covisión Colombia. El abogado Mauricio Pava renunció a la defensa del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. El abogado venía representando al alto exfuncionario del gobierno Petro en el proceso que le abrió la Fiscalía. El penalista acompañaba al alto exfuncionario del gobierno del presidente Gustavo Petro desde el primer momento en que apareció salpicado en el escándalo de corrupción. La Fiscalía lo ubicó como uno de los supuestos cerebros que en el segundo semestre de 2023 intentó direccionar contratos a congresistas con el fin de que aprobaran cupos indicativos que le favorecían al gobierno. Ustedes, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, se concertaron entre sí para cometer delitos contra la administración pública con el fin de asegurar las mayorías parlamentarias que les permitieran la aprobación de proyectos de ley del gobierno y la tramitación exitosa de créditos de la nación, dijo la fiscal María Cristina Patiño en la imputación del año pasado contra los dos exministros, hoy presos por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. Mauricio Pava, el abogado, acompañó a Ricardo Bonilla en esa diligencia de imputación ante el Tribunal Superior de Bogotá. Como abogado, se opuso a la orden de privar de la libertad en un centro carcelario a su cliente, argumentando
que la magistrada se excedió al emitir esta medida. Fuentes cercanas al abogado han dicho que su defensa es jurídica y no política, por lo cual el abogado optó por apartarse del proceso. Con su renuncia también se va el abogado Javier Torres, quien hacía parte del equipo defensor. El exministro Ricardo Bonilla está detenido en un complejo de la policía ubicado en Bogotá. Desde allí espera que el Tribunal de Bogotá resuelva la apelación que alcanzó a presentar Pava a su medida de aseguramiento. Esto respecto al escándalo de corrupción de la UNGRD. En este momento hay otra noticia con el presidente de Colombia. El presidente Gustavo Petro enfila sus ataques en contra de la registraduría a pocos días de las elecciones. Hernán Penagos, el registrador, responde. Este cruce de comentarios sucede de cara a los comicios del próximo 8 de marzo, donde habrán las consultas interpartidistas y la elección del nuevo Congreso de la República. La controversia surgió desde hace varios días, luego de que el registrador Penagos hiciera un llamado a los 860,000 jurados de votación designados para la jornada electoral para que asistan de manera obligatoria a las capacitaciones presenciales programadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil. El funcionario señaló que uno de los momentos más relevantes del proceso es el diligenciamiento del formulario E14 en cada mesa, debido a que de su correcta elaboración depende la transmisión de los resultados y el posterior escrutinio. En ese contexto, el registrador nacional indicó que las casillas en blanco no deben marcarse, advirtió que llenarlas con símbolos puede generar dificultades técnicas e inconsistencias en la consolidación de datos. Tras esas declaraciones del registrador nacional, el presidente Gustavo Petro respondió a través de su cuenta personal, la red X, en la que manifestó una postura distinta frente al manejo de los espacios no utilizados en el formulario E14. Dijo el presidente Gustavo Petro, dejar casillas en blanco en los formularios de las mesas firmadas por jurados lleva al fraude electoral. Las casillas deben llenarse con X para que no sean transformadas en números falsos ante mesas que no logran tener testigos electorales. La registraduría debe impedir este tipo de estímulos al fraude, dijo el presidente Gustavo Petro. Posteriormente, el registrador Penagos defendió la autonomía de la registraduría y se refirió a la naturaleza institucional de los organismos electorales. Estas entidades que hoy representamos son órganos autónomos e independientes. Y ser órganos autónomos e independientes significa que no tenemos superior funcional, autoridad disciplinaria, autoridad fiscal y autoridad electoral. Y en ciertas ocasiones se observan actitudes de asedio como si fuera obligación supeditarse a un órgano superior, y eso no va a ocurrir, porque hay momentos de la historia de Colombia donde uno tiene en sus manos la Constitución y la ley, pero que hay que tener otro atributo mayor, hay que tener carácter para entender el rol y la labor que uno tiene como servidor público, dijo el registrador, el doctor Penagos. Agregó también que en la registraduría se está implementando el calendario electoral, definiendo las instrucciones y dando las orientaciones para que las elecciones sean íntegras, y nadie le va a decir a la registraduría o al registrador cómo se llevan a cabo las elecciones, porque sabemos que las hacemos de la mejor manera, dijo el registrador. El presidente Gustavo Petro no se guardó nada, le respondió a ese pronunciamiento señalando: la Constitución, la ley y el pueblo le dicen a la registraduría cómo hacer las elecciones. Esto es una democracia. Ese es un rifirrafe entre el registrador y el presidente Gustavo Petro. El intercambio se produce en un contexto de preparación logística para los comicios, mientras avanzan las capacitaciones a jurados de votación y la definición de lineamientos operativos para la jornada electoral del próximo 8 de marzo. Nos apresamos a hacer uso de ese derecho constitucional, elegir y ser elegidos en un país polarizado, fragmentado. Y la pregunta para ustedes, los
cibernautas. ¿Qué tan convenientes son los extremos en este país? Sabemos que hay unas consultas interpartidistas, hay 9 protagonistas en la gran consulta por Colombia, hay 2 protagonistas en la consulta por las soluciones y hay protagonistas también en la consulta El Frente por la Vida. Es un avance de noticias a través de Ecovisión Colombia, este trabajo a través de esta plataforma digital que se ha venido haciendo desde el año 2020. Les hablo con mucho gusto el sargento primero en uso de buen retiro, Carlos Andrés Chagüesa, hoy candidato al Senado de la República, coalición Alma Cambio Radical número 63. Buen provecho en este almuerzo. Permiso, muchas gracias.